Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de un tema que me apasiona, como es la numismática de Constantino el Grande y más concretamente la aparición de símbolos cristianos en las monedas de Constantino. Esto lo hago porque Auri Calico organiza una subasta online para el día 19 de septiembre de 2024. Como todas las subastas online, pues tiene muchas monedas muy asequibles por un público muy amplio y dentro de estas monedas saca una buena colección o amplia, digamos, de monedas pues de la época de Constantino, tanto de Constantino, de Crispo, de Helena, de Licinio II, etcétera, etcétera. Hay una representación bastante amplia. Luego, por supuesto, pues hay otras monedas que llaman mucho más la atención. Por ejemplo, hay como una docena de áureos, una cosa así. Hay monedas medievales bastante raras. También hay monedas españolas de la monarquía, muy comerciales, que seguramente que os gusten a muchos de vosotros, pues que queréis tener monedas bonitas sin romperos el bolsillo. Así que, bueno, visto lo que ofrece Aureo, vamos a echar un vistazo a estas monedas de Constantino el Grande y ya de entrada digo que voy a hablar de bastantes piezas. Muchas de ellas aparecen en la subasta de Aureo y en cualquier caso las tenéis todas enlazadas en el artículo que acompaña este podcast. Así que si veis que os perdéis en las representaciones, pues las tenéis enlazadas ahí. Yo también editaré el podcast, si lo veis desde YouTube, para poder ilustrar el podcast con las monedas que esté citando. Constantino el Grande fue proclamado Augusto por las tropas de Britania, las tropas que eran de su padre, de Constancio I, de Constancio Cloro, en el año 306. Según murió Constancio Cloro, pues las tropas le proclamaron a él Augusto. Claro, esto se estaba en un supuesto régimen de tetrarquía, entonces pues las tropas no podían estar proclamando Augustos así como así. Pero bueno, digamos que de manera tremendísimamente resumida, Constantino I consiguió que el resto de tetrarcas, o bueno, más o menos le aceptasen como un tetrarca, Manu Militari, por supuesto. Después se abalanzó contra ellos y uno por uno los fue, digamos, venciendo y acabó siendo emperador de todo el Imperio Romano. O sea, consiguió reunificar todo el Imperio Romano bajo su único mando. Esto, bueno, para mí es una de las mayores gestas políticas y militares de toda la historia de Occidente. He dicho una de las mayores, bueno, yo creo que es la mayor. O sea, yo creo que, sinceramente, a Constantino no se le tiene a la altura que se le debería tener. En mi opinión, pues es una de las personas más influyentes en la historia de Occidente, sin ningún tipo de duda, y quizá incluso sea la que más, pero bueno. Una de las cosas en las que influyó enormemente fue con su conversión al cristianismo. O sea, si 2.300 millones de personas hoy en día somos cristianos, me incluyo, es en buena parte gracias a Constantino, o debido a Constantino, si lo queremos decir a esto. Su conversión, pues no está muy claro si lo hizo realmente por tener fe, o si simplemente vio ahí una oportunidad, ¿no? Vio que le convenía convertirse al cristianismo. Y yo en algunos momentos creo que se debió arrepentir, ¿no? Porque a lo mejor él desde fuera pensaba que los cristianos eran como un núcleo, digamos, sólido, unido, ¿no? Y luego, pues cuando se convirtió al cristianismo, pues con el Concilio de Nicea se dio cuenta que aquí había unas discusiones teológicas de padre y muy señor mío, ¿no? Nunca mejor dicho, o sea, que ahí no habría quien se enterase. Pero bueno, la realidad es que se convirtió. El cristianismo no fue religión oficial del Imperio Romano. Digamos que fue primero una religión aceptada por el Imperio Romano, y eso fue a partir del Edicto de Milán del año 313. Ahí se puso fin a las persecuciones cristianas, aunque bueno, ya años antes no había persecuciones como tal, y luego ya pues se dio un impulso importante al cristianismo, ¿no? Pues con el Concilio de Nicea, que lo convocó el propio Constantino, lo presidió el propio Constantino, esto es en el año 325. Y ahí, bueno, pues se pusieron las bases de la teología y del credo cristiano, pues que han llegado hasta nuestros días. O sea, es que ahí la influencia ha sido enorme. También, pues Constantino promovió el cristianismo en todo el imperio, hubo conversiones masivas por todas partes, pero cuando digo conversiones masivas es que
ciudades enteras se convertían al cristianismo. Se fundó Constantinopla. Constantinopla era una nueva Roma, pero una nueva Roma cristiana, ¿no? Y también, bueno, pues esta doctrina religiosa, esta nueva religión que era el cristianismo entonces, influyó pues, tanto a la cultura como a la legislación romana. La influencia, como digo, fue tremenda y de hecho a partir de Constantino prácticamente todos los emperadores romanos, tanto del Imperio Romano como posteriormente del Imperio Bizantino y también de los reinos medievales, pues prácticamente todos fueron cristianos. Claro que, como digo, una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar unos junto a otros, porque las discusiones teológicas dentro del cristianismo son brutales, desde entonces hasta ahora. Pero bueno, en cualquier caso, veis que esto fue un antes y un después para el Imperio Romano y para el mundo occidental, diría yo. Y aquí, como aficionados a la numismática, pues nos podríamos preguntar si este cristianismo incipiente, esta conversión de Constantino al cristianismo, tendría algún tipo de representación numismática, o sea, si esto tiene algún tipo de implicación en las monedas producidas en la época, obviamente en la iconografía, no en los aspectos técnicos, por supuesto. Y a ver, no es una pregunta tan sencilla ni tan evidente la respuesta, porque por un lado podemos pensar que, hombre, pues si el emperador cambia de religión, si ahora resulta que se aceptan otro tipo de religiones, pues es normal y es razonable que esto aparezca en las monedas. Pero también hay que entender dos aspectos. Lo primero es que estamos ya en el siglo IV. En el siglo IV la numismática no es tan personalista como había sido en los siglos I y II. O sea, en la época de Trajano o en la época de Septimio Severo o con los Julio Claudios, pues ahí lo que están haciendo es describir casi la biografía del emperador. Que si viajaba a tal sitio, que si, no sé, si había una campaña, ese tipo de cosas. Sin embargo, ya para la época de la tetrarquía y posterior, la iconografía numismática es mucho más abstracta, o sea, la representación del poder no está representando al emperador como tal, sino está representando al Estado. Si nos fijamos en las monedas de la tetrarquía, lo que podemos ver es que prácticamente los 4 emperadores se representan igual. Porque claro, lo que no están haciendo es representar a la persona, sino están representando al poder encarnado en la persona, con lo cual los rasgos físicos de esa persona pues dan un poco igual. Entonces, claro, que un emperador pues fuese, no sé, muy devoto de tal deidad, o que un emperador haya viajado a no sé dónde, o cosas de estas, pues dejan de tener trascendencia. Esto por una parte. Y por otra parte, si se quiere incluir simbología cristiana, entonces ¿cómo se incluye? Porque claro, en los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo era un movimiento, pues, no sé, que suponía casi una insurrección, ¿no? No tenía una simbología propia, o no una simbología propia asentada. Obviamente había ciertas representaciones, pero la cruz, por ejemplo, no es que todo el mundo la interpretase como un símbolo cristiano. Eso vendría más tarde. No hay representaciones de Cristo sobre la cruz en el siglo III o en el siglo IV. Y es que el propio Cristo lo dice, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo nos reconocemos entre nosotros? Él dice, bueno, pues porque os amáis unos a otros. No dice, pues porque lleváis este símbolo, o porque lleváis este tatuaje, o este casco, o esta camisa, o todo. No. Lo que dice es, os amáis unos a otros. Entonces, claro, es difícil hacer una representación cristiana cuando los propios símbolos cristianos estaban por construir. Y por eso lo que suele aparecer en estos momentos, ya lo voy adelantando, es el crismón. El crismón es este símbolo que hoy en día todo el mundo conocemos, el crisro, ¿no? Es una representación de Cristo, una representación abstracta, obviamente, fue muy utilizada durante la Edad Media, y que en cierta forma estaba vinculada a Constantino. Esto se debe a que, pues es de sobra conocido, ¿no? Que antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino pidió a sus legionarios que en sus escudos incluyeran un crismón, porque él había tenido un sueño que lo que decía era que bajo este símbolo venceréis, ¿no? Hoc signo victor eris.
pues sea cierto o no sea cierto, digamos que esto forma parte de la teología, vamos a decirlo así, cristiana, no tanto cristiana, sino más bien de Constantino, ¿no? O sea, bueno, pues esta leyenda llegó a nuestros días y ya era más o menos popular en su momento, con lo cual este crismón, en cierta forma, estaba vinculada a la figura de Constantino. A pesar de ello, yo no estoy muy seguro de si los habitantes del Imperio Romano distinguirían un crismón en su momento. A principios de la época de Constantino, casi seguro que no. O sea, que la mayoría de los habitantes del Imperio Romano, si viesen un crismón, no sabría muy bien qué es. Quizá cuando pasaban las décadas, a lo mejor ya sí. Y posteriormente, ya según avanzaba el siglo IV, por supuesto que sí. Entonces, hecha esta introducción, un poquito más amplia de la introducción que generalmente hago, pero creo que era necesaria, vamos a ver brevemente la iconografía de las monedas de Constantino agrupadas según estas representaciones religiosas. Como vais a ver, estas representaciones religiosas también están vinculadas a la representación del poder en cada momento del imperio de Constantino. Claro, aquí habría que también introducir toda la etapa de Constantino, pero bueno, es que si no me saldría un podcast de 6 horas. Tenéis bastantes enlaces en el blog numismático, en el artículo que acompaña este podcast. Bueno, digamos que las primeras monedas acuñadas por Constantino eran unas monedas bastante continuistas con la tetrarquía. Digamos que eran unas representaciones tradicionales donde aparece una iconografía, pues como digo, tradicional, de dioses paganos y muy al estilo de la tetrarquía. También el estilo, o sea, si ves el retrato de Constantino en una de estas monedas, pues es que parecería un tetrarca. O sea, si te dicen que en vez de ser Constantino sería Constancio Cloro, su padre, o Diocleciano, pues te lo crees. Bueno, pues se está representando él mismo como un tetrarca porque lo que quiere es que le acepten como un tetrarca legítimo. Bueno, si es que tal cosa como tetrarca legítimo tendría sentido después de Diocleciano, pero bueno, ese es otro tema. En cuanto al tema de las representaciones de las deidades que aparecen, bueno, pues son deidades de nuevo tradicionales, venía a hacer lo que hacía la tetrarquía. En muchos casos aparece el Júpiter conservador, ¿no? Con esta leyenda de Iobi Conservatori. También aparecen otras deidades como Marte. Marte es muy típico en esta primera etapa de la numismática de Constantino. Todo esto cambia a partir del año 310. O sea, del 306 al 310 es más o menos así, con, digamos, Marte, Júpiter, este tipo de deidades. Luego no es que desaparezcan, pero empieza a aparecer el Sol invicto. Aparece el Sol invicto y cada vez se hace más predominante. ¿Esto del Sol invicto qué es? Bueno, pues el Sol invicto es un culto, obviamente solar, que apareció y se hizo muy, muy popular en Roma en el siglo III y que en cierta forma estaba vinculado a los emperadores ilirios. Concretamente, Aureliano hizo del culto del Sol invicto pues un culto muy típico en Roma, o sea, le dio muchísima preponderancia. ¿Y esto por qué lo hizo Constantino? Porque de repente empieza a aparecer el Sol invicto y lo encontramos en todas partes. O sea, ahí en el reverso de las monedas aparece muchas veces el Sol invicto como que fuese Apolo, pero luego con una especie de rayos en la cabeza. Otras veces lo que tenemos es el busto del Sol invicto. Incluso hay medallones en los que aparece Constantino en un primer plano y este Sol en un segundo plano. Bueno, pues lo hace porque Constantino quería vincularse a los ilirios, a los emperadores ilirios, y concretamente a Claudio el Gótico. Él decía que él era descendiente de Claudio el Gótico, nada menos, que era su nieto natural. Bueno, esto también era normal, que un emperador nuevo, una nueva dinastía, intentase vincularse con dinastías anteriores, un poco como forma de justificar su poder. Y ese tipo de justificaciones, que generalmente estaban cogidas con alfileres, pues tienen en muchos casos sus representaciones numismáticas. Hay varios ejemplos en la historia de Roma. Y aquí también es importante decir que no solamente copió la iconografía, sino también el estilo. O sea, si vemos el estilo de estas monedas
en las que aparece Constantino y el sol invicto, pues vemos que es bastante parecido a las monedas de Aureliano, donde aparece Aureliano y el sol invicto. De nuevo, no es casualidad. Se estaba intentando vincular con los ilirios y por eso vinculó su numismática con la numismática de Aureliano. Y también su culto religioso, por supuesto. A ver, aquí también hay que hacer otro apunte, y es que este sol invicto obviamente no es Cristo, pero es un dios cristiano. A ver si me explico. En el siglo IV hubo un sincretismo religioso muy fuerte y que dura hasta nuestros días entre el culto al sol y el culto a Cristo. Aquí, a lo mejor algunos creyentes que me estén escuchando se están llevando las manos a la cabeza. Pero sí, cuando estamos en la iglesia no solamente adoramos a Cristo, sino que también estamos adorando al sol. Y si no me creéis, fijaros que decimos que Jesús es la luz que ilumina el mundo. Y además celebramos el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno, o sea, cuando nace el sol, cuando los días son cada vez más largos. También fijaros que representamos a Cristo como una persona rubia, que nos parece así los rayos de sol, ¿no? Rubio. Y además con una aureola, digamos, luminosa, tanto Cristo como muchos santos pues tienen aureolas. ¿Por qué? Porque iluminan. O sea, fijaros que hay un sincretismo muy fuerte entre este sol invicto y el culto cristiano. Y este sincretismo, llega hasta nuestros días, pero totalmente. Así que, bueno, no voy a decir que el sol invicto es un dios cristiano, pues porque no lo es, pero digamos que el dios de los cristianos tiene parte de la genética de este sol invicto. Bueno, pasan los años y llega un momento, a eso del año 318 más o menos, donde la numismática de Constantino se vuelve neutra en el aspecto religioso. Ya el edicto de Milán ha estado muy asentado, ya está Constantino mirándole de reojo a Licinio y demás, y digamos que se vuelve una numismática neutra. No aparecen dioses. Aparecen otro tipo de representaciones. Por ejemplo, aparece Roma. O aparecen puertas de campamento, que hace tiempo que dediqué un artículo a estas puertas de campamento en época de Constantino y posterior. Aparecen emblemas que están dando buenos deseos al emperador, aparecen representaciones alegóricas de la victoria, aparece Rómulo y Remo, con la loba Ruperca, como una representación también de Roma, pero no aparecen dioses, no aparecen ni dioses paganos, ni sol invicto, ni nada de nada. Y esto diríamos que sería la tónica desde este año más o menos el 318 hasta el final del reinado de Constantino. Entonces diréis, bueno, ¿no hay representaciones cristianas? Bueno, como tal no, o apenas, ¿no? Pero no, desde luego no muy explícitas. Para representaciones cristianas explícitas habría que esperar a la época de Magnencio y de Constancio II, donde ahí directamente el reverso es un crismón, pero clarísimo, ¿no? Pero en la época de Constantino hay ciertos guiños, ciertas referencias así un poco veladas. La más común de todas, y es una representación bastante común, es en la que está Constantino con Roma en el reverso, pero el retrato de Constantino en el anverso está mirando hacia arriba. Y dices, pero ¿por qué está mirando hacia arriba? Bueno, pues se ha interpretado, pero claro, esto es una interpretación posterior, obviamente, que pues está elevando sus ojos a Dios. Constantino está rezando. Esta representación nos la podemos encontrar en Folis, aparece uno en la subasta de Aureo, pero vamos, que más, es una representación bastante común. Y luego también nos la encontramos en sólidos, que obviamente esto ya no es tan común, y en medallones, que es todavía menos común. O sea, se ve que apareció en diferentes módulos y en diferentes cecas también. Hay otra representación cristiana, que esta sí que es claramente cristiana y aquí sin ningún tipo de dudas. O sea, aquí la interpretación es mucho más evidente.
Es una brevísima serie de folies que se acuñó en Constantinopla en el año 327. Estos folies ya son otra cosa, ¿eh? Estos ya son mucho más raros y, por supuesto, mucho más caros. En ellos aparece Constantino en el anverso y en el reverso hay un lábaro que está coronado por un crismón. Y debajo del lábaro aparece una serpiente reptando y está atravesada por el lábaro. O sea, digamos que este lábaro, este estandarte, coronado por el crismón, atraviesa una serpiente. Bueno, pues aquí la interpretación parece bastante clara, que lo que está mostrando es cómo este cristianismo, esta Roma cristiana, estaba matando a algo, ¿no? A alguien. Bueno, ese alguien pues parece ser Licinio. También se le podría dar una interpretación mucho más cristiana y nada política, que sería la victoria del cristianismo sobre el pecado. Bueno, yo diría que ambas van de la mano, ¿no? O sea, Roma vence a Licinio, o Constantino vence a Licinio, y que esto se vincula con esta interpretación religiosa de la victoria del bien sobre el mal, del cristianismo sobre el pecado. Por cierto, que considerar que Constantino fuese buen cristiano, vamos, cuando que no mató gente. Pero bueno, eso ya es otro tema. Le hicieron santo en la iglesia, eso sí. Pero bueno, se ve que todavía mató a pocos. Bien, luego hay otros guiños que consisten en incluir cruces y crismones por diferentes lugares. Esta inclusión de cruces yo no tengo del todo clara que fuese una inclusión verdaderamente cristiana, ¿eh? Pero bueno, sí que aparece alguna cruz en el campo de las monedas y demás. Pero bueno, los crismones son obviamente un símbolo cristiano. Y hay veces que aparece el crismón en el casco de Constantino. Son raras estas representaciones, pero hay algunos folies donde aparece en el anverso un retrato de Constantino y es un retrato con casco, y en ese casco está grabado un crismón. Son representaciones caras, son representaciones muy queridas. Y hay además un medallón que es impresionante, es bellísimo, donde también aparece un impresionante retrato de Constantino y también tiene ahí un crismón. En otros casos aparecen crismones en el campo del reverso, como si fuesen marcas de contabilidad, marcas de oficina. Bueno, yo ahí considero que esto a lo mejor no era una representación oficial por parte del poder político de Roma, sino que a lo mejor los propios, no sé, la propia ciudad se había hecho cristiana o los empleados de esta oficina eran mayoritariamente cristianos y consideraron, en vez de poner otro tipo de marca, poner el crismón. O sea, yo entiendo que esto sería algo más local. Cuando aparece un crismón en el campo de una moneda, esa moneda ya atrae mucho más la atención de los coleccionistas, porque son bastante escasas estas representaciones y bueno, pues cuando aparece una es bastante demandada. También hay veces que en vez de ser un crismón, como digo, es una cruz, también así como que fuese una marca de oficina. Yo no estoy del todo seguro que eso fuese un símbolo cristiano, que podría ser que sí, pero no lo sé. No lo sé porque, como digo, la representación de Cristo sobre la cruz es muy posterior. Sí que es cierto que había ciertas representaciones de la cruz como representación cristiana de la época, pero yo no sé hasta qué punto un aspa o una cruz fuese a ser interpretada en el momento como un símbolo cristiano. Sinceramente no lo sé. Si alguien que escucha lo sabe, pues para eso están los comentarios, ¿eh? Así aprendemos todos. Bueno, y hasta ahí llegarían las representaciones cristianas de la época de Constantino. Claro, a estas se las puede añadir las representaciones que hubo relacionadas con Constantino tras su muerte. Y aquí las más bonitas, en mi opinión, son la serie de la divinización de Constantino. De nuevo, son monedas raras y son monedas muy queridas. Aparece en el anverso Constantino con el velo y Divus Constantinus, pues como que fuese pues otro emperador divinizado. Lo que pasa es que en el reverso nos encontramos a Constantino conduciendo una cuadriga y esta cuadriga la está conduciendo al cielo, hacia arriba. Y arriba
sale del cielo una mano, la mano de Dios que le está recibiendo a Constantino. Bueno, me parecen unas monedas impresionantes. También me parece impresionante que se considerase que una persona que había matado a tanta gente y que había hecho tantísimos pecados fuese ir directo al cielo. Pero bueno, tampoco me toca a mí juzgarlo, que a lo mejor sí que fue directo al cielo y el que voy al infierno soy yo. Esto nunca se sabe. Ya posteriormente, en el año 350, o sea, estamos hablando de 13 años más tarde de la muerte de Constantino, el yerno de Constantino, que era Vetranión, acuñó una serie de maiorinas donde representa al emperador coronado por una victoria y sosteniendo un estandarte con el crismón. Además, la leyenda indica hoc signo victor eris, que significa bajo este signo vencerás. Y aquí estará claro que lo que está haciendo es un guiño, ¿no? Una representación de la victoria de Constantino en el puente Milvio, ¿no? Y está haciendo esta vinculación de la victoria de Constantino con la victoria del cristianismo, o dicho de otra forma, que Constantino venció por la intervención divina. Bueno, y hasta aquí serían más o menos las representaciones cristianas de la época de Constantino y de posterior, en las que se vincula a lo largo del siglo IV la figura de Constantino al cristianismo. Luego también estarían, pues claro, las monedas que acuñó Constantino a nombre de su madre, ¿no? de Helena. Helena, que fue Santa Helena y que tuvo una importancia crucial, no solamente por haber parido a Constantino, sino por haber influenciado en él a la hora de adoptar la fe cristiana. Santa Helena fue una cristiana devota. Parece claro que influyó muchísimo en Constantino. Y además Santa Helena fue la que fue ahí a Tierra Santa a buscar reliquias. Y claro, pues apareció con la Vera Cruz, nada menos. Con la cruz con la que crucificaron a Jesucristo. Bueno, con la Vera Cruz y con muchísimas otras reliquias que encontró Santa Helena en Tierra Santa. A ver, se aparece la madre del emperador. Y además de un emperador como Constantino, que no se reía de ningún chiste. Bueno, pues aparece la madre del emperador. Y dice que oye, a ver si encontramos aquí la cruz en la que crucificaron a Cristo. Pues oye, aparece la cruz donde crucificaron a Cristo. Y a ver si encontramos la manta de no sé qué, o la toalla de no sé cuál, o la silla de no sé qué, o el pesebre de no sé cuál. Aparece todo. Y si no aparece, ya aparecerá. Ya haremos que aparezca, ¿no? Porque aquí no estamos para que no aparezca, ¿no? Ya me entendéis. Bueno, pues a pesar de, digamos, que obviamente todas estas reliquias pues son auténticos inventos, es obvio, porque claro, ella llegó allí pues 300 años más tarde, iba a ver dónde está ahí la cruz en la que crucificaron a Cristo después de 300 años, ¿no? Pero bueno, oye, a pesar de ello, pues Santa Helena tuvo una importancia política por un lado y teológica por otro importantísima, porque todas estas reliquias tienen mucho que ver con la teología cristiana que se desarrolló posteriormente. Por eso le hicieron santa y por eso, bueno, pues todas las monedas que llevan su busto también son monedas que están clarísimamente vinculadas con el cristianismo. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, a lo mejor un podcast un poquito más espeso porque entramos en dos temas áridos como es la numismática y la teología, pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante hacerlas. Estos son de los podcasts que más me gustan hacer, sinceramente. Sin más me voy a despedir, no sin antes volver a recordaros que Auri Calicó tiene una subasta online para el día 19 de septiembre de 2024 y os aseguro que hay monedas que todos nos podemos permitir, incluyendo muchas monedas de Constantino, que por cierto, una persona puede estar coleccionando toda su vida monedas de Constantino, no va a acabar, y son monedas muy asequibles por lo general. Obviamente si nos vamos a los oros, si nos vamos a las rarezas, habrá que pagarlas, pero hay monedas muy muy asequibles de esta época y me parece una época realmente interesante. Un saludo a todos y hasta pronto.